Hemos llegado a una sección que no es el desarrollo directo de Calcedonia. Recuerden que nuestro propósito es entender mejor Calcedonia. Y los tres temas que vamos a ver a partir de esta semana, ninguno se discutió directamente en Calcedonia. Ninguno. Por ejemplo, vamos a ver el tema de las dos voluntades de Cristo, y eso se discutió 200 años después. Vamos a ver otro tema la próxima semana que se discutió principalmente en el tiempo de la Reforma Protestante contra el luteranismo. De hecho, los dos estudios que siguen a este pertenecen a un tiempo posterior. Pero, ¿por qué vamos a meternos a tratar estos tres debates teológicos de la cristología que no están directamente relacionados con Calcedonia? El propósito es, hermanos, afilar nuestro pensamiento respecto a la cristología. Con estas tres lecciones finales, creo que ya tendríamos una introducción para poder defender nuestra iglesia del error respecto a la cristología. Y yo les quiero decir que como ningún tema que hemos visto, este tampoco es sencillo, no es fácil. No obstante, mis hermanos, es necesario esforzarnos por comprenderlos. Hoy vamos a ver el debate que se llama el monotelismo versus el diotelismo. Ahora, yo sé que alguien puede decir, bueno, me levanté temprano en la mañana para venir a escuchar estos dos términos que son un tanto ilegibles. Bueno, hoy me voy a esforzar y en las clases que vienen de demostrar, hermanos, de demostrarles que no perdemos el tiempo cuando profundizamos en la doctrina. Déjenme anticiparles esto. ¿Por qué es importante la doctrina de la voluntad de Cristo? Uno, es importante porque solo entendiendo este tema de la voluntad de Cristo podremos tener una verdadera comprensión de la naturaleza humana de Jesús. En segundo lugar, porque solo entendiendo el tema de la voluntad de Cristo, tendremos una idea adecuada de lo que implicó nuestra salvación. Y de hecho, tendremos incluso aplicaciones a la luz del tema de la voluntad de Cristo, de cómo crecer en la vida cristiana. Y en tercer lugar, porque solo entendiendo correctamente el tema de la voluntad o voluntades de Cristo, debo decir más bien, es que podremos guardarnos de otros errores en otras doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Por eso es importante, hermanos, el tema de las voluntades. Este no es un tema únicamente que los pastores deben estudiar cuando tienen esos 15 minutos o una hora libre y pueden meterse en esos entramados. No, esto es algo para la iglesia. Hermanos, esto es algo en lo que la iglesia debe estar capacitada, debe conocer.
Claro, los pastores deben esforzarse por comprenderlo y traerlo de la forma más sencilla. Y ese va a ser mi esfuerzo el día de hoy. Y traerlo de la forma más sencilla. Vamos a evitar un montón de cosas. Pero la iglesia debe estar preparada con esto, hermanos. Apenas alguien me enseñaba en un video, que de hecho ya no está disponible, unos queridos y buenos pastores afirmar vehementemente que Cristo tenía una sola voluntad. Ahora alguien puede decir, ¿y cuál es el error de eso? Bueno, el pequeño error es que decir que Cristo tiene una sola voluntad fue una herejía condenada en el siglo VII, en el tercer concilio de Constantinopla, lo que se llama como Constantinopla III. Hermanos, hay una gran necesidad de capacitación teológica en Latinoamérica y los pastores debemos empezar, pero no para quedárnoslo, sino para educar a la iglesia. Dios quiera, hermanos, Dios quiera que nuestra iglesia pueda ser una de esas iglesias que cuando la doctrina se empiece a corromper en el mundo, la iglesia, esta sea una de aquellas que va a permanecer firme, con o sin sus pastores, porque fueron educados en esa verdad. Hermanos, déjenme decirlo de otra manera para intentar convencerles que este tema no es especulación filosófica inservible, sino es teología aplicable e importante para la vida. Déjenme ponerlo así. Si erramos como iglesia en el tema de las voluntades de Cristo, demostramos un carente entendimiento de la humanidad de Jesús. 2, mostramos una carencia de nuestro entendimiento respecto a la salvación. 3, evidenciamos errores incluso en nuestra doctrina de Dios y la Trinidad. Hermanos, este no es especulación teológica para algunos, esta es educación teológica para todos. Comencemos con definir los términos. Estoy diciendo que esta lección es acerca del monotelismo versus diotelismo. Bueno, la palabra monotelismo es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Monos, uno, como monosílabo, monociclo. Monoteísmo, un Dios. Entonces el monotelismo dice que hay uno. ¿Un qué? Un telema. Es la palabra griega por voluntad. Monotelismo quiere decir, es un grupo de personas que confiesa que en Cristo había una sola voluntad. El diotelismo, dio es una forma en la que en griego se expresa doble o dos. Entonces el diotelismo, contrario al monotelismo, dice que no, que en Cristo de hecho hay dos voluntades. ¿Cuáles son los argumentos para cada postura? Veamos los argumentos monotelistas, démosles una breve respuesta y después analicémoslos detalladamente a la luz del diotelismo. El monotelismo confiesa
que Jesucristo tenía, como he dicho, una sola voluntad. ¿Qué argumentos dan? Uno de los argumentos es que en Cristo no se muestra, en las Escrituras no se muestra una conciencia de Cristo de dos voluntades. O sea, Cristo no habla diciendo, bueno, de acuerdo a mi voluntad humana, y después, bueno, de acuerdo a mi voluntad divina. No, vemos en Cristo hablando de una sola voluntad. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, o he determinado ir aquí, o he determinado hacer esto o aquello. En Cristo vemos una sola voluntad. ¿Qué respuesta breve podemos dar a esto? No negamos eso, porque en Cristo, ¿qué, hermanos? En Cristo hay sola una persona actuante. Hay solo una hipóstasis actuante. Hay solo una subsistencia actuante. ¿Quién? ¿Quién es la persona? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la persona de la humanidad de Jesús? El Verbo. En Cristo hay solo una persona, el Hijo de Dios. De manera que todas las obras del Hijo de Dios son de acuerdo a su persona. Siempre su voluntad es la actuación de una sola persona. En Jesús no hay dos. Ahora, decir que porque no vemos una distinción de voluntades, por lo tanto, o sea, abierta, declarada, Jesús no dice mi voluntad humana, mi voluntad divina, por lo tanto no hay dos voluntades en Jesús, sería igual de ilógico de decir que en Jesucristo no hay dos naturalezas, porque Jesús nunca dijo, bueno, esto lo hago de acuerdo a mi naturaleza humana o de acuerdo a mi naturaleza divina. No, Él simplemente obraba, actuaba. Es el trabajo del teólogo el cual distingue: Jesús, el Hijo de Dios, pudo hacer esto porque era verdadero hombre, y pudo hacer esto porque era verdadero Dios, pero las obras son siempre de la persona. Segundo argumento que dan: dos voluntades implicarían un tipo de nestorianismo, o sea, decir que en Cristo hay dos personas. Ya vimos que esto no es así de hecho, y lo vamos a aclarar con más detalle en un momento. 3. Si hay dos voluntades, habría una pelea interna en Jesús, cuando una voluntad se opone a la otra. Hermanos, esto no es así, y la tradición cristiana ha usado diferentes recursos para explicar cómo, aunque en Cristo había dos voluntades, la voluntad humana siempre seguía la voluntad divina de una manera cercana. Pero déjenme aclarar algo: estamos ante un misterio. Estamos ante un misterio. Pero lo que sí confesamos es que las dos voluntades en Jesús no implicarían una pelea o un choque, porque Cristo es el perfecto hombre que sigue la voluntad divina. Y de hecho, recuerden otra cosa, y de hecho hay solo una persona actuante. Estos son algunos de los argumentos que se suelen dar. Hemos contestado brevemente a ellos, pero déjenme intentar mostrar no solo los errores del monotelismo, como acabo de decir, las respuestas que damos, sino déjenme intentar convencerlos a través de 3 evidencias o 3 argumentos que el diotelismo, las dos voluntades en Jesús, es el que más hace sentido a los pasajes de las Escrituras. Y pensando en cuál sería la mejor forma, aunque ustedes tienen sus boletines impresos
con mi mente el viernes por la tarde. ¿Qué creen? Mi mente del viernes el sábado, perdón, por la mañana y por la tarde y por la noche, porque estuve reflexionando cómo lo puedo hacer que sea lo más fácil e entendible para la iglesia. Bueno, mi mente cambió las cosas. Son los mismos puntos, pero en diferente orden. Creo que puedo empezar por decirles el punto que dice, hermanos, ¿por qué confesar el diotelismo? Primera respuesta, primera razón, porque es la confesión de la iglesia. Es la confesión de la iglesia por los siglos. Los padres como Orígenes, como Atanasio, como Gregorio, como el mismo Juan Damasceno, ellos confesaron abiertamente las dos voluntades en Cristo. Escuchen lo que dice el Damasceno. Debido a que existen dos naturalezas en Cristo, afirmamos que son suyas también dos voluntades naturales. Máximo el confesor, han escuchado hablar de él seguramente. Máximo el confesor no fue un mártir, sino no es su apellido, es su apodo. No fue un mártir, no es Máximo el mártir, es como Justino mártir. Justino sí fue mártir, entonces Justino mártir. Máximo el confesor, ¿por qué? ¿Qué hizo? Confesó. Y como Juan el Bautista podríamos decir, confesó y no negó, sino que confesó. ¿Qué confesó Máximo? Bueno, recuerden, hermanos, que al término de Calcedonia, aunque algunos estaban de acuerdo con eso, todavía quedaban dudas. Y una de las dudas que quedaban fue el tema de la voluntad de Cristo. ¿Cuántas voluntades había? Máximo decía que a la luz de los padres y a la luz de Calcedonia, de que en Cristo hay dos naturalezas, debíamos confesar que en Cristo había también dos voluntades. ¿Qué creen? Los hombres en el poder en aquel tiempo creían que no, que de hecho en Cristo había una sola voluntad. Hermanos, vean esto. Máximo se plantó. Máximo era un teólogo. Él hizo poco trabajo monástico y creo que nada sacerdotal o de pastor, me refiero. Y aquí es donde vemos la importancia de que la iglesia o que Cristo no solo va a bendecir a la iglesia con pastores, pero también tiene que bendecir a la iglesia con teólogos, con hombres que se metan en estas cuestiones difíciles para discernir la escritura. Algo que como pastores muchas veces no tenemos el tiempo de hacer, pero ellos pueden dedicarse al 100% a esas cosas. Bueno, Máximo dijo, no, en Cristo hay dos voluntades. ¿Qué creen que le costó a Máximo? ¿Por qué se llama el confesor? Bueno, no solo se llama el confesor porque confesó, sino porque confesó hasta el punto de la tortura. No lo mataron porque si no sería ¿qué? Mártir, pero sí lo torturaron. ¿Saben qué hicieron a Máximo el confesor? Le cortaron la lengua para que no pudiera seguir proclamando que en Cristo había dos voluntades. Hermanos, hombres hacen cosas extrañas y arriesgan mucho por cosas raras, ¿no es cierto? O sea, este no es un argumento tal cual. Debido a que Máximo entregó incluso su lengua, entonces el diotelismo debe ser la verdad. No, hay algunos que murieron por la herejía, así que cuidado, ese no es un argumento. Pero hablando a la iglesia, hablando en este contexto de iglesia, hermanos, ¿qué habrá pasado en la mente de Máximo sobre la importancia del diotelismo? Que estuvo dispuesto a dar su lengua y sufrir otro tipo de torturas hasta quedar lastimado por el resto de sus días con tal de confesar el diotelismo. Y hoy podemos pensar que
Confesar esta doctrina es un lujo especulativo y ya. Este es un argumento. La iglesia lo ha confesado por los siglos. Tanto es así que, para no dar una lista de todos los teólogos que podríamos citar respecto a este aspecto, déjenme citar el concilio que se celebró como 40 años después de la muerte de Máximo. Máximo murió torturado sin ver el fruto de su aflicción. Pero 30 años después, ¿qué creen? La teología de Máximo, el confesor, ganaría la batalla. Y aquí está el concilio ecuménico. Dice así: proclamamos igualmente dos voliciones o voluntades naturales en él, y dos principios naturales de acción que no sufren ninguna división, ningún cambio, ni ninguna partición, ninguna confusión, de acuerdo con la enseñanza de los santos padres. Y las dos voluntades naturales no están en oposición, como decían los herejes impíos, ni mucho menos, sino que su voluntad humana sigue y no resiste ni lucha, sino que de hecho está sujeta a su voluntad divina y todopoderosa. ¿Por qué confesar el diotelismo? Primer argumento, fue la confesión de la iglesia, y finalmente, después de ambivalencia, confusión, fue la doctrina que ganó la hora. Ahora, escuchen esto. ¿Cómo se posicionaron los protestantes en este tema de las voluntades de Cristo? Hermanos, esto es algo que creo que es un defecto fatal. Déjenme ponerlo así para usar el título de un libro famoso. Esto es un defecto fatal en el cristianismo reformado de nuestros días. ¿Qué? Escuchen esto, hermanos. ¿En dónde creen que se posicionaron los protestantes y reformados en el tema de las dos voluntades? Ellos confesaron el diotelismo. Y ahorita van a ver las palabras de Calvino. Ahorita se las voy a leer en un momento. Donde llama herejía a todo aquel que diga que hay solo una voluntad en Cristo. Y dice, ¿cómo es posible que algunos sigan con sus locuras todavía que en Cristo hay una sola voluntad? Ahora, aquí es donde veo el defecto fatal de nuestros días. Hermanos, los protestantes recibieron de los padres y los medievales una doctrina de Dios, de la Trinidad y de Cristo que no se puso en disputa. Claro, hubo algunas controversias en algunos elementos, pero lo esencial no se puso en disputa. Pero cuando hoy un pastor lee los reformados, lee principalmente de qué temas: la justificación, la iglesia, calvinismo, y entonces se están fortaleciendo en un área, pero debido a que los reformados tomaron por sentado toda esa doctrina y no la discutieron, estos pastores de hoy en día no se están entrenando en lo que los reformados ya tenían por sentado, pero en nuestros días no está por sentado. Y este es un defecto fatal para lo que viene en las iglesias de nuestros días o en la próxima generación. Porque sin tener este fundamento de la doctrina de Dios, la Trinidad y la Cristología, no importa cuán robusto seas en la justificación o en la eclesiología, las iglesias reformadas se terminarán perdiendo porque se dedicaron a entender correctamente la justificación, pero no prestaron a entender quién es Dios, quién es el Trino Dios y quién es Jesucristo. ¿Saben por qué la iglesia, muchas partes de la iglesia, cayó en el arminianismo? Hermanos, ¿por qué en el tiempo en donde más había robustez teológica de la justificación, hubo un brote de arminianismo justo en la Meca del cristianismo reformado? ¿De dónde salió Arminio? De Ginebra. ¿Bajo quién estudió y quiénes eran sus colegas? Estudió en el mismo seminario de Juan Calvino. Theodor Beza era su colega, su compañero, y de ahí salió el arminianismo. ¿Cómo? Una débil doctrina de Dios.
Arminio creía que en alguna manera Dios podría ser informado o afectado por el mundo. Y ahí empezó todo. Hermanos, este es el defecto fatal de nuestros días y uno que como iglesia nosotros debemos evitar, nutriéndonos no solo de justificación y doctrinas de la gracia, sino de doctrina de Dios, Trinidad y Cristología, si es que queremos que estas iglesias perduren, hermanos, nuestra generación y la que viene. No es exageración. Si esto no pasa, si las iglesias reformadas de nuestros días no se fortalecen en esto, hermanos, no es exageración. La preciosa reforma que hoy estamos viendo se terminará yendo a un declive absoluto. Hermanos, ya pasó en Alemania, ya pasó en Canadá, está pasando en los Estados Unidos. Alemania, ¿cómo cayó en el liberalismo teológico total? ¿Cómo? Empezaron a negar la doctrina básica de Dios. Lutero dijo que la justificación es la doctrina sobre la cual la iglesia o cae o se mantiene. ¿Por qué Lutero pudo decir eso, hermanos? Porque Lutero ya asumía que la iglesia confesaba doctrina de Dios, la Trinidad y Cristología. Por eso pudo decir, esta es la doctrina más importante, la justificación. Porque ya sabía que el cristianismo de sus días asumía las otras verdades. Hoy nosotros no podemos dar eso por sentado. Por eso hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que la doctrina sobre la cual la iglesia o se mantiene o cae es la doctrina de Dios, la Trinidad, la Cristología. Si no, no hay doctrina de la justificación. Si no, no hay doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia solo embonan en una robusta doctrina del grandísimo y poderoso y soberano Dios que tenemos, hermanos. Que no le debe pedir cuentas a nadie, que hace lo que quiere según su santa voluntad. No caigamos en el defecto fatal y veamos que la iglesia ha confesado dos voluntades. ¿Qué necesitan los pastores de nuestros días? No solo leer a los reformados, ir a los padres y a los medievales para poder tener una doctrina más robusta en todos los aspectos. En segundo lugar, ¿por qué confesamos el diotelismo? Es la postura que más armoniza con otros tópicos teológicos. Hermanos, es la postura que más armoniza con decir que Cristo tomó una verdadera humanidad. Si Cristo no tomó la voluntad humana, ¿hasta qué sentido podemos decir que Cristo tomó una verdadera humanidad si no tenía la facultad más importante posiblemente al lado de la razón, las facultades más importantes del hombre? Hermanos, la voluntad es la facultad por medio de la cual o nos movemos a través de la razón, obviamente. Pero si Cristo no asumió una voluntad, este es un tipo de apolinarismo. ¿Recuerdan que Apolinar dijo, Cristo asumió la humanidad pero sin el alma? Bueno, así también Cristo asumió la humanidad pero sin voluntad. ¿Qué tipo de humanidad es aquella que no tiene voluntad? 2. Armoniza también con la verdad que hemos muchas veces enfatizado. Lo que no se asume, no, ¿qué? No se sana. Y ahorita van a ver, hermanos, este tema, hermanos, da para una profundidad teológica consoladora y de asombrarnos de Cristo para mucho bien. Claro, se necesita trabajo, pero el fruto se obtiene con una consoladora respuesta de la obra de Cristo. Y déjenme terminar este punto para pasar al argumento principal. Por último, esta doctrina armoniza más con la doctrina de la Trinidad que nosotros confesamos. Hermanos, préstenme su atención para este pequeño trabalenguas que les voy a hacer, ¿ok? Préstenme toda su atención. Los monotelistas, los que dicen que en Cristo hay una sola voluntad, dicen que la voluntad
no radica en las naturalezas. Porque ¿cuántas naturalezas tenía Cristo? 2. Entonces, dice el monotelista, si la voluntad radica en la naturaleza, ¿cuántas voluntades tendría Cristo? Y él dice, no. Los monotelistas dicen que la naturaleza radica en las personas. ¿Cuántas personas había en Cristo? Una. Entonces, por eso dice, hay una sola voluntad. ¿Qué dicen? Ok, antes de pasar eso, vean el problema trinitario en el que nos metemos con esa respuesta. ¿Qué dice el diotelismo? ¿En dónde radica la voluntad? En las personas. Monotelismo. ¿Dónde radica la voluntad según el monotelismo? En las personas. En las personas. ¿Cuántas personas había en Jesús? Una. ¿Cuántas voluntades? ¿Cuántas voluntades había Jesús según el monotelismo? Una. En la Trinidad, hermanos, ¿cuántas naturalezas divinas hay en la Trinidad? Una naturaleza. Una naturaleza. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas voluntades hay en la Trinidad entonces? En el pensamiento monotelista, ¿cuántas voluntades hay en la Trinidad? ¿Pueden ver? Este es un error donde nuestra postura respecto a qué es una naturaleza, qué es una voluntad y qué es una persona afecta mi doctrina de la Trinidad. Si tú dices que en Dios hay 3 voluntades, bienvenido no a la doctrina de la Trinidad, sino a la doctrina de 3 seres divinos, 3 dioses que se ponen de acuerdo en muchas cosas. ¿Qué dijo el diotelismo? Él dijo, no, la voluntad es una propiedad no de la persona, sino de la naturaleza. Entonces, ¿cuántas voluntades hay en Cristo? 2 y una persona, ¿ok? Una persona, 2 naturalezas con 2 voluntades. En la Trinidad. Si el diotelismo dice que la voluntad radica en la naturaleza, ¿cuántas voluntades hay en la doctrina de la Trinidad? Una. ¿Cuántas personas? 3. ¿Cuántas voluntades? Una. Ese sí es el misterio de la Trinidad. De hecho, no tuve tiempo de ponerles todo esto, porque de hecho el tiempo se me está acabando ya, pero este fue uno de los argumentos principales de Máximo el Confesor y el cristianismo en general. Si decimos que en Cristo hay una voluntad, hacemos de la Trinidad una comunidad de 3 dioses y no un solo Dios. Ok. Primera razón, ¿por qué confesar el diotelismo? Porque es la confesión de la iglesia. Segunda razón, ¿por qué confesar el diotelismo? Porque es la postura que más armoniza con otros tópicos teológicos. 3, y con esta quédense si ya olvidaron todo lo demás. ¿Por qué confesar el diotelismo? Porque es la postura, hermanos, que creo que nos hace entender correctamente la oración de Jesús en Getsemaní, entre otras, pero este es el texto clásico por excelencia. Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién habló, hermanos? ¿Quién habló? Jesús, el Hijo de Dios. Cuidado, recuerden, no habló la naturaleza humana. O no es que habló la naturaleza divina. Las naturalezas no hacen cosas. Y esto es lo que hace la doctrina de Cristo un misterio. Aquí quien está actuando y haciendo y hablando es el Hijo de Dios. Pero ¿de acuerdo a qué naturaleza es que pudo morir? De acuerdo a que el Hijo de Dios es verdaderamente humano. De acuerdo a qué naturaleza pudo perdonar pecados. De acuerdo a que el Hijo de Dios es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero Dios. De acuerdo a qué naturaleza el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decimos
Decimos, y esto con Juan Calvino, que lo pudo decir de acuerdo a que era verdadero hombre. ¿Por qué? Hermanos, porque la voluntad divina de Jesucristo es una con el Padre. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu solo tienen una voluntad, aunque son tres personas realmente distintas la una de la otra. En cuanto a que el Padre no es el Hijo, y ya hemos visto todo eso en el credo de Trinitario. Pero aunque son tres personas, hay una sola voluntad en el Logos y el Padre. Jesucristo solo pudo decir: no se haga mi voluntad, porque en cuanto a su naturaleza humana, Él sí tenía una voluntad diferente a la de Dios. Diferente, no opuesta, sino diferente en el sentido, tengo que usar esta palabra, en el sentido esencial, hermanos. En el sentido que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son distintas, son voluntades de diferentes seres. Uno es Dios y el otro es la voluntad del hombre. En ese sentido, por esa razón, porque Jesucristo es verdaderamente hombre, pudo decir: no se haga mi voluntad. Miren lo que dice Calvino. Este pasaje muestra claramente la necedad de aquellos heréticos de antaño, quienes fueron llamados monoteístas, porque ellos se imaginaban que la voluntad de Cristo era una y simple, porque como Cristo y era Dios, Él no deseaba otra cosa sino la voluntad del Padre. Por lo tanto, esto quiere decir que su alma humana, vean esto, esta es la conclusión de Calvino. Por lo tanto, estos quieren decir que su alma humana, o sea que en última instancia, si Cristo tiene una sola voluntad, hermanos, podemos ver que Dios no es uno, porque el Padre y el Hijo diferían en voluntad. Solo porque era verdadero hombre, Él pudo orar así. Ahora, déjenme preguntarlo de esta manera. Bueno, digamos que sí, que Jesucristo tiene una voluntad. ¿Cuál voluntad tiene? Bueno, si alguien dice, bueno, tiene la voluntad humana, por eso pudo orar así en Getsemaní, tienes un gran problema. Porque entonces dirías que el Verbo se quitó ciertos atributos como la voluntad para hacerse hombre. No, dices, no, la voluntad que tenía era la divina. Bueno, volvemos a los mismos problemas de antaño. Diríamos que entonces en la divinidad hubo un quebrantarse. Hermanos, esto es un misterio, pero quiero acabar con esto. Aunque la voluntad de Jesucristo en cuanto a hombre, en cuanto a Dios, siempre fue la misma con el Padre, pero en cuanto a hombre, se difería del Padre, aclaremos, esta nunca se opuso a la voluntad del Padre, sino que siempre seguía. Por eso dice, sino hágase tu voluntad. Hermanos, Adán en el huerto dijo, hágase mi voluntad. Jesús está en otro huerto, pero Él dijo, tu voluntad. Cueste lo que cueste tu voluntad. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó lo que eso significaba con su propia vida. Estando en el huerto de Getsemaní, Él dijo, hágase tu voluntad, dejándonos así ejemplo
dejándonos así ejemplo de cómo se obedece al Padre de una manera absoluta en todas las cosas. Pero no solo dejándonos ejemplo de la manera de la obediencia, sino la manera en la que consiguió eso. Porque dice que a través de muchas aflicciones, Hebreos 5, aprendió la obediencia. Hermanos, ¿cómo es que Jesucristo pudo decir al Padre, tu voluntad y no la mía? A través de incansable, fatigable, profunda, dedicada oración ante su presencia, contemplando la majestad de Dios, sus grandes propósitos y diciendo, tu voluntad. ¿Cuántas veces no necesitamos esas mismas palabras de Jesús en nuestras vidas y en nuestra boca para nuestro caminar? El poder decir, hágase tu voluntad. ¿Qué crees? Cristo es el ejemplo y nos enseñó cómo hacerlo. Pero en tercer lugar, no solo nos enseñó cómo hacerlo, sino que Cristo también ya redimió la voluntad. Esa voluntad que en Adán se reveló, ya vino Cristo y la domó, ya domó la voluntad humana para que todos aquellos que participan del Espíritu Santo puedan vivir imitando y gozando de esa voluntad domada que Cristo ya consiguió para nosotros. Esto merece un sermón, o dos, o tres. Pero hermanos, ¿por qué Máximo el confesor estuvo dispuesto a ser torturado? Porque esta doctrina importa y tiene implicaciones para nuestras vidas. Porque esta doctrina afecta a la iglesia. Porque si Cristo no redimió, no asumió una voluntad, entonces no la sanó. Y estamos a nuestra suerte para domar nuestra voluntad. No, mis hermanos. Cristo sometió la voluntad a su Padre en cuanto a que es verdadero hombre. Porque como Dios, el Hijo no tiene nada que someterse al Padre. ¿Por qué? Tienen una voluntad. Pero en cuanto a verdadero hombre, Él lo hizo para poder ser un sumo sacerdote adecuado y apropiado. Muchas cosas más que decir. Muchas cosas más que explicar, pero creo que esto puede ser una introducción al tema de por qué confesamos el diotelismo y declaramos que el monofisismo es un error teológico y una herejía peligrosa. Oremos a Dios.